Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a este programa Hilos de Amor. Pues vamos a iniciar con una pregunta. Pues fíjense que hay muchísimas personas presas por diferentes delitos que han cometido y todo. Entonces, algunos de ustedes que tienen algún hijo varón, eh, entregarían a las autoridades a su hijo para que todos ellos fueran liberados. ¿Verdad que no, mis hermanos? No haríamos eso. Humanamente no lo haríamos. Pero el amor de Dios es así, que desconcierta nuestra mente. No cabe en esta mente tan pequeña tanto amor y tanta misericordia. Y pues vamos a iniciar precisamente con un canto bello que se refiere a esto que les estoy hablando. Todos los que crean en Él tendrán vida para siempre. Como busca la Sierva el agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. como Dios al mundo. Todos los que crean en Él tendrán vida para siempre. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Todos los que crean en Él tendrán vida para siempre. Hermosísima alabanza, la vamos a dejar hasta aquí. Pues así es el amor de Dios inmenso que no cabe, como les digo, en este cerebro pequeño, en esta miseria caída más bien. Ahorita no lo comprendemos. Tenemos la esperanza de estar en su presencia y comprender ese amor tan maravilloso, y siendo que ya experimentamos nosotros algo de amor aquí en la tierra, a veces nos extasiamos y nos sentimos tan bien y tan felices, pero un día vamos a llegar a la plenitud, al amor perfecto, y entonces vamos a poder comprenderlo con la gracia del Padre. Bueno, vamos a iniciar, vamos a ponernos en la presencia de Dios, le vamos a dar gracias por todas las bendiciones que derrama cada día sobre cada uno de nosotros. Para empezar, el don de la vida nos da lo que necesitamos, es un Padre amoroso y providente, y sobre todo nos va enseñando el camino para nuestra salvación, el camino para nuestra conversión, porque este mundo es breve, este tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es breve, pero nos espera la eternidad. Y qué mejor, estamos trabajando para que nuestra eternidad sea en unión con el Padre. Y por eso te damos gracias, mi Señor, en esta noche. Bendícenos siempre, mi Señor. Mamita María, cúbranos con tu manto santo, porque eres nuestra madre, nuestra intercesora. Sabes bien el camino que debemos seguir. Ilumínanos siempre con tu intercesión, con tu oración. Guíanos, Mamita María. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar porque ya saben, como siempre, muchísimo durante esta semana. Acabamos de concluir la segunda semana de Pascua, ya estamos ahorita en la tercera y el tiempo vuela, mis hermanos, así es que vamos a aprovechar cada lectura que
que hemos visto durante esta semana. El día lunes 12 de abril veíamos, como les dije, estamos viendo todo lo que son los hechos de los apóstoles después de la Pascua, cómo el Señor se iba presentando ante los apóstoles y todos estos hechos de los apóstoles son las narraciones que ellos mismos hicieron y pues es lo que estamos nosotros viendo. Tenemos este día lunes, como le digo, el lunes 12, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. Y quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaron la palabra de Dios con valentía. Aquí, en la semana pasada les decía que ellos habían estado presos. Pedro y Juan habían estado presos. Y entonces cuando los sueltan, porque pues no encontraban cargos de qué acusarlos y todo, ellos regresan con los demás apóstoles y juntos se ponen a orar. Cuando se ponen a orar, también Pedro se dirige al Señor y le dice: Señor, sabemos que aquí hay leyes torpes y esto y lo otro. Pueden leer, como les digo, esta escritura y ahí lo pueden encontrar. Y entonces no es nada ajeno a lo que estamos viviendo ahora nosotros, hermanos, también. Hay leyes torpes que como su palabra lo dice, pues entorpecen el camino de la gracia. Por ejemplo, cuando se ha aprobado el aborto, sabemos que va en contra totalmente de lo que el Señor quiere para nosotros y de nosotros también. También lo de que se legalizan las drogas y todo eso, o sea, no precisamente porque las cosas se legalicen, eso significa que sean buenos para nosotros. Como ya lo hemos platicado, uno de los enemigos de nosotros es el mundo, y el mundo es el que nos está arrasando con esas leyes y todo. Entonces, por eso tenemos que estar bien alertas, mis hermanos. También en esta misma oración, cuando Pedro está haciendo la oración, dice: extiende tu brazo, Señor, extiende tu brazo para que se realicen los prodigios y todo, para que los demás crean en ti. Y entonces cuando ellos están orando, dice: y quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaron la palabra de Dios con valentía, con mucha fuerza, ya sin temor, porque el temor, mis hermanos, no nos deja avanzar en el camino, no nos deja que demos ni un paso ni medio paso. Así es que el Señor es el espíritu de valentía que cuando se lo pedimos entra dentro nuestro y Él hace el trabajo, el Espíritu de Dios, porque como dice la Escritura también, sin mí no pueden nada. Así es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si el Espíritu de Dios no está dentro nuestro. Así es que hay que pedirlo todos los días, cada mañana, ponernos en la presencia de Dios y ponernos en disposición para que entre el Señor y actúe Él. Tenemos este día en el Salmo 2, dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. ¿Qué esperamos? La parucía, su segunda venida, donde nos va a poner a todos en nuestro lugar. Así es que hay que trabajar mucho para que Él se goce de nuestra conducta. Y esperamos, y no solo la parucía, podemos ya tener el reino de Dios aquí. Cuando nosotros buscamos la paz, el amor, la justicia, ya podemos ir viviendo aquí el amor de Dios. También tenemos del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es cuando se le presenta a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo rico que pertenecía al Sanedrín. Entonces, pero él va de noche a buscarlo. ¿Por qué va de noche? Porque Nicodemo ya había reconocido al Señor, lo admiraba y seguramente que lo amaba. Se dice que todos los que lo escuchaban lo amaban. Entonces seguramente Nicodemo ya lo había reconocido como el Señor. Sin embargo, él va de noche. ¿Por qué? Porque él tenía, como muchos de nosotros, tenemos los respetos humanos. O sea, queremos quedar bien con nuestro grupo, queremos quedar bien, que no digan de nosotros ni nada. Entonces, por eso él va de noche, oculto. Sin embargo, eso no importa para el Señor. Él lo recibe y le dice: hay que nacer de nuevo. Y entonces le dice Nicodemo: ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya estoy viejo? Y entonces él le dice:
En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Se está refiriendo obviamente, mis hermanos, al bautismo que nos libera de todo mal, que nos libera y que nos hace personas nuevas. Así es que la Pascua, por eso nosotros estamos gozosos, porque hemos renovado nuestro bautismo y es como si nacemos otra vez a la gracia y le pedimos al Señor que se quede dentro nuestro y que nos dé la fortaleza para ya no expulsarlo nuevamente con el pecado. Así es que es cuestión de mantenernos en oración, como nos pide el Señor, abrir nuestra inteligencia, nuestra voluntad y abandonarnos en la confianza del Señor, pase lo que pase. Tenemos el día martes del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. Tenían un solo corazón y una sola alma. Nos daban ejemplo de unidad, mis hermanos, porque ellos vivían en fraternidad con la comunidad. Tenemos este día martes el Salmo 92. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. También del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Y aquí en este Evangelio se nos dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto se refería a la cruz, mis hermanos, cuando el Señor fue crucificado. Él se hizo pecado por nosotros, siendo Él inocente. Nosotros éramos los que debíamos de estar ahí crucificados. Sin embargo, Él pagó la deuda, pagó porque sabía que nosotros no éramos capaces de hacer eso. Y entonces Él pagó la deuda, se hizo pecado por nosotros, siendo inocente y justo. Por eso lo amamos y por eso le damos el honor y la gloria, toda la adoración que se merece nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí también, mis hermanos, el día martes, que es día 14 de abril, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Los hombres que había metido en la cárcel están en el templo enseñando en el pueblo. Aquí es cuando se les aparece el ángel, pero dice, los saduceos metieron a la cárcel a los apóstoles, pero esa misma noche un ángel del Señor les abrió las puertas y les dijo, pónganse a enseñar todo lo referente a esta nueva vida. Nueva vida, la vida nueva, la vida donde el Señor había resucitado y que ellos iban a ir a predicar la muerte y resurrección del Señor con esta nueva vida que todos tenemos, mis hermanos. Así es que escuchemos el llamado y aprovechemos que tenemos esta gran oportunidad mientras estamos vivos. Tenemos el Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El día jueves también, me adelanto un poquito, el día jueves es el mismo Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya, porque el Señor no se deja ganar en generosidad y lo vemos precisamente en la cruz, donde derramó toda su sangre preciosa por nosotros. No hay mayor ejemplo de generosidad y a nosotros se nos pide la generosidad también a medida de lo posible de cada uno, con tiempo, con esfuerzo, con dedicación y con pequeños sacrificios como el ayuno y siempre estar en oración, dedicar un tiempo a la oración, no solo por nosotros, obviamente por nuestros hermanos y por el mundo entero. Tenemos también este día miércoles del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Y aquí es donde nos dice lo que escuchábamos en la alabanza. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Mis hermanos, aquí también nos dice en este evangelio, quien hace el mal aborrece la luz. Sabemos que todas las cosas
que se cometen todas las maldades generalmente son clandestinas, son en la noche. ¿Por qué? Porque se presta la oscuridad para todos esos tipos de cosas, los rituales satánicos y las cosas y todo, los lugares pues de vicios, de perdición y todo generalmente es en la noche. Entonces, ¿por qué? Porque la oscuridad se presta para todo eso. Pero dice aquí, el mal aborrece la luz, no soporta la luz, porque la luz es la verdad, es Dios mismo. Entonces, sabemos que el mal es la mentira misma, entonces no puede haber esa unidad. Y también quien hace el bien conforme a la verdad, ese es el que ama la luz, porque sabemos que la verdad es Cristo. Y la verdad no es un concepto, es una persona y es Cristo mismo. Él nos los dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que no es un concepto, es una persona, la persona de Jesucristo. Tenemos el día jueves en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. Y cuando Pedro habla de esta manera, los exasperó a todos los del Sanedrín, donde ellos estaban también en ese momento, y decidieron matarlos. Pero dijo Pedro también en esta lectura, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que hay que respetar las leyes de aquí del mundo, pero cuando se nos llama a pecar y se ha convertido en ley algo que es pecado, eso lo tenemos que rechazar, cueste lo que cueste, mis hermanos. Así nos cueste la propia vida, pero hay que rechazarlo, porque el pecado, como dice nuestro Papa Francisco, el pecado no se puede bendecir, el pecado no se apoya, nada de eso. Así es que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos este día el Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Tenemos del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Así es que si nosotros, siendo que se nos da un mensaje aquí, un mensaje allá, el Señor nos regala tantas gracias, tantos dones, tantas bendiciones. El hecho de amanecer y respirar, escuchar el canto de las aves, el poder comer, tener una buena digestión, tantas bendiciones, son tantas bendiciones juntas, y sin embargo nosotros queremos permanecer rebeldes. ¿Por qué? Por nuestra soberbia nos tiene parapetados como las serpientes caminando así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos lejos de la humildad, de lo que el Señor quiere, hacernos pequeños, reconocer que somos esa nada, esa miseria, y saber que Él es todopoderoso, que Él es todo y que yo no soy nada. Entonces, quien no reconozca esa verdad, cuando no reconocemos esa verdad, pues permanecemos rebeldes y queriendo hacer nuestra voluntad. Y pues no es lo que nos pide el Señor. Esto fue el día jueves. El día viernes 16 tenemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. Los apóstoles se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido ultrajes por el nombre de Jesús. En esta lectura, aquí se nos menciona un personaje. Se nos menciona a Gamaliel. Él es un fariseo, doctor de la ley. Como les digo, su nombre es Gamaliel.
Y entonces él les explica a todos los del Sanedrín las situaciones que habían vivido anteriormente. Y entonces les dice que si esto es humano, que cuando están ellos predicando y ellos haciendo todos esos prodigios en el nombre de Jesús, dice, si esto es humano, se acabará por sí mismo, pero si es cosa de Dios, no podrán deshacerlo. No se expongan, les dijo a todos ellos, no se expongan a luchar contra Dios. Entonces ellos los mandaron a azotar, les dieron una paliza a los apóstoles, los golpearon, los azotaron, pero nos dice esta lectura en síntesis, los apóstoles se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido ultrajes en el nombre de Jesús. Así es que aquí también cabe mencionar que precisamente por eso nosotros aceptamos las situaciones que nos pasan para nuestra purificación, alguna cosa, algún inconveniente que tengamos, lo ofrecemos al Señor sabiendo que es una mínima parte de lo que el Señor sufrió. Eso nos ayuda a purificarnos y aparte nos da felicidad, nos da alegría porque estamos sufriendo en el nombre de Jesús, lo estamos acompañando por todas las personas que lo hieren, que lo lastiman diariamente, que lo lastimamos con el pecado. Cada vez que cometemos pecado lo volvemos a herir. Así es que cuando hemos decidido dejar el pecado, de todos modos el mundo entero sigue pecando. No es que nosotros estemos exentos de eso, pero hemos tomado conciencia de que queremos caminar en la luz del Señor. Y eso nos hace, por gracia de Dios, aborrecer el pecado. Entonces, pidámosle esa gracia al Señor, mis hermanos, para no lastimar más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este día el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Tenemos el del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15. Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Aquí pues vemos que es la multiplicación de los panes. Pero también les dice el Señor, les dice, yo sé que me buscan porque han satisfecho su hambre, pero el Señor quería satisfacer más bien nuestra hambre espiritual, el hambre de la eternidad. Así es que sabía que muchos lo seguían también porque comían con Él y comían gratis y todo, y pues andaban todo el día con Él y todo, pero más que nada Él quería entrar con su palabra y penetrar en el corazón para ahí hacer esa transformación, que es la que nos va a salvar y es el alimento que nos va a dar la vida eterna. Tenemos el día sábado 17, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí se dividieron porque tenían muchísimo trabajo, ellos atendían a las viudas, a los huérfanos, sus necesidades y todo, y entonces por otro lado era la predicación, y les dice Pedro, bueno, ustedes, a los que eligieron, ustedes se van a encargar de las necesidades de la comunidad y todo, y nosotros nos vamos a encargar de la predicación. Entonces trabajaban en equipo, mis hermanos, un gran ejemplo para todas nuestras comunidades católicas que debemos trabajar siempre así en fraternidad. Tenemos este día el Salmo 32, el Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Tenemos también del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas, se asustaron obviamente, pensaron que era un fantasma y les dijo, no teman, soy yo. Aquí me quiero referir y regresar un poquito al Salmo que acabamos de escuchar, el Salmo 32. Dice, el Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya, pero no por tenerle miedo al Señor. Quiere que confiemos plenamente en Él, o sea, si estuviera contradiciéndose entre una cosa y otra. Sin embargo, esto significa el temor a ofenderlo. Dame la gracia, Señor, dame la gracia, como lo acabamos de ver en la lectura anterior, dame la gracia, Señor, de aborrecer el pecado
Dame la gracia de no ofenderte más, que me duela o que me dé algo propicia en mí, mi Señor, para que yo no te ofenda más. Esa gracia le pedimos al Señor. Dame el temor. Dice, el Señor cuida de aquellos que lo temen, que temen a ofenderlo, a herirlo nuevamente. Así es que pidámosle al Señor esta gracia, mis hermanos. Tenemos el día domingo 18 de abril, pues como les digo, hoy, este domingo, iniciamos el tercer domingo de Pascua. Entonces seguimos en esta fiesta, seguimos en este gozo. Sabemos que el Señor ha resucitado, es nuestra esperanza, es nuestra fe. Así es que caminemos siempre con alegría, mis hermanos, esperanzados en ese momento del encuentro con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros. Tenemos el día domingo 2 lecturas, como siempre, y el Evangelio. Tenemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. En esta lectura, aquí Pedro toma la palabra y les dice también: yo sé que han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Así se cumplía lo que dijo Dios por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y por tanto, les dice Pedro, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone los pecados. Siempre vamos a tener este llamado, siempre el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, que todos seamos salvos. Eso es lo que el Señor quiere. Para esto, mis hermanos, la voluntad del Señor es que seamos santos, que busquemos la santidad, siempre cumplir su voluntad, siempre cumplir sus mandamientos, que no son pesados. Entonces vamos a pedirle la gracia al Señor. Penetra, Señor, y dame la gracia de serte fiel, de ir trabajando en los mandamientos, pero sobre todo para... No por temor al infierno, no por temor a caer allá, sino por el amor, que me mueva el amor, Señor, porque tú me amaste primero y yo quiero corresponder al amor. Y en esa medida que correspondamos al amor, pues nos va llenando el Señor de alegría y de gozo, a pesar de las situaciones que enfrentemos y todo. Pidámosle siempre que derrame sus gracias sobre nosotros, mis hermanos. Tenemos en el Salmo, en este Salmo: en ti, Señor, confío. Aleluya. También tenemos en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos los mandamientos, nos dice esta lectura, esta segunda lectura de la carta del apóstol San Juan. Dice, quien dice, yo lo conozco y no cumple los mandamientos, es un mentiroso. Si decimos que conocemos al Señor y lo amamos y lo seguimos, pero seguimos, no soltamos ese pecado dominante que tenemos, pues aquí nos dice muy claro, somos unos mentirosos, sabemos quién es el padre de la mentira y que él reina en este mundo, lamentablemente. Entonces, pidámosle al Señor lo que nos dice en su lectura, que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos ya al mundo. Por eso un verdadero católico, mis hermanos, se tiene que distinguir en su conducta, en sus palabras, en su confianza, en su amor, en querer hacer unidad y no dividir a nadie, sino buscar, así como buscamos para nosotros esa respuesta de amor, así que sea para todos nuestros demás hermanos, para que todos vayan al encuentro del Padre. Porque para nuestro Padre todos somos iguales, mis hermanos, no hay distinción de personas. Así es que
busquemos con alegría estar en la presencia del Padre día a día. Tenemos del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Aquí es cuando los discípulos llegaron de Maús y cuando entran y reconocen a Jesús al partir el pan. Entonces, también aquí se menciona cómo Jesús, otras apariciones de Jesús también. Pueden leerlo, como les digo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Pero me quiero centrar aquí en algo. Dice, está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Hermanos, esta vida es muy breve, no sabemos el día en que el Señor nos vaya a llamar a su presencia. Entonces, por eso hay que entrar a la muerte, pero a la muerte de los sentidos, a la muerte de todo lo que de nuestra carne, de nuestros placeres, de todo lo que nos aleja del Señor. A eso debemos morir, a nosotros mismos, porque nosotros traemos el pecado en nuestra carne, en nuestra persona, y por eso debemos morir y entonces resucitar como nuestro Señor Jesucristo a la gracia, con el bautismo se renueva todo eso y volvemos a renacer, mis hermanos. Entonces, siempre tengamos presente que vamos a morir, no sabemos en qué momento, y la brevedad así es. Ustedes saben que mueren también los niños, los jóvenes, los de la edad media y los adultos. Generalmente pensamos que pues los adultos morirán primero, los ancianos. Sin embargo, eso sabemos que no es así. La realidad es que todos en cualquier momento podemos morir. Así es que esto habla de la brevedad de nuestra vida. Y eso nos invita siempre a estar en constante comunión con el Señor, a estar en su gracia, y de esa manera, en ese conducto de la gracia, es donde el Señor se puede comunicar, derramar sus dones y todo lo que necesitamos nosotros para caminar con más firmeza en su presencia. Y de esa manera, como les dije hace un momento, ser verdaderos católicos que practican todo lo que el Señor nos pide, y así con nuestra actitud y con todo, porque ya llevamos al Señor dentro nuestro, así invitamos a los demás para que se enamoren del Señor y un día gozar todos de la vida eterna. Pues danos esos regalos, mi Señor, esos regalos que solo tú sabes dar. Envía tu Santo Espíritu a todos nosotros para siempre vivir en tu gracia y en tu presencia. Bendito seas, mi Señor. Gracias mis hermanos por atender en esta noche. Los amo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Hasta luego.